Cordial saludo para todos. Mucho gusto. Somos los compañeros Juan José Sánchez Ariza, Edwin Yamil Villamil Rojas. Somos del curso de Ciberespacio y Ciudadanías. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes eh, un breve diálogo, un breve debate sobre uno de los temas más importantes que se han trabajado a lo largo de este curso, del curso de Ciudadanía y Ciberespacio. Bienvenidos a este espacio de pensamiento compartido. Hoy queremos abrir una conversación sobre un texto que cuestiona, sobre un texto que cuestiona profundamente nuestra época. Es la democracia, la sociedad, que estamos inmersos en una sociedad tecnológica, del autor Jáuregui, que es un ensayo que nos obliga a repensar la relación que tenemos entre la técnica, entre el poder y la ciudadanía. Compañero. Bien, gracias compañero. Sí, como lo iba mencionando nuestro compañero Yamit, pues no se trata solo de describir la expresión tecnológica, sino que precisamente es comprender cómo está configurado las nuevas formas de vida política. En este diálogo, pues en cierta manera nosotros queremos situar la tecnología como un problema filosófico y además pues también en cierta manera pedagógico. ¿Qué aprendemos de ella? ¿Cómo nos transforma? ¿Y qué tipo de ciudadanos en cierta manera es la que está produciendo? Correcto, es algo muy importante ese planteamiento o ese cuestionamiento que su merced hace, y en este momento o es en ese contexto en donde Jáuregui, quien es el autor, pues parte de una idea fundamental. Esa idea es la revolución tecnológica, que no es simplemente un conjunto de innovaciones, sino un cambio estructural en nuestra manera de comprender el mundo. La técnica deja de ser un medio y se convierte en un principio organizador de la sociedad. Exacto, Yamit. Sí, pues también nosotros encontramos como punto central también la mutuación que produce un giro político. Las decisiones dejan de ser en cierta manera fruto de la deliberación democrática para pasar a justificarse en criterios técnicos, a su vez también económicos o de eficiencia. Es una especie de razón tecnológica que reduce en cierta manera la pluralidad humana a cálculos. Exacto, tal cual. Y eso afecta precisamente lo que su merced está diciendo, pues eso afecta directamente al ciudadano. ¿Por qué? Pues en lugar de ser un sujeto político, es gradualmente moldeado como un usuario y como un consumidor, ¿sí? Esta lógica es la lógica del mercado, ¿no? Que se infiltra en esa esfera pública y permea al ciudadano. Exacto, Yamit, sí. Bueno, pues como en cierta manera ese segundo pilar que nosotros encontramos es el eje pedagógico y filosófico. Lo Tal cual. que en cierta manera pues más me llama la atención es la dimensión formativa de los argumentos. Si la técnica está reconfigurando nuestra forma de estar en el mundo, necesitamos una educación que no se limite a enseñar competencias digitales, sino que en cierta manera fomente una comprensión crítica en el sentido de la misma tecnología. Sí, es muy importante, exactamente, es lo que necesitamos, es una pedagogía, ¿sí? Una pedagogía que devuelva al sujeto la capacidad de juicio, es decir, la capacidad que tenga él de criticar, ¿sí? La tecnología no debería sustituir la reflexión, sino invitarnos a problematizarla, preguntarnos qué fines perseguimos, cuáles son los valores que nosotros como seres humanos priorizamos y cómo queremos habitar este nuevo espacio digital, porque cada año pues se va, digamos, la esfera tecnológica va a aumentar y estamos obligados a involucrarnos en esa esfera digital o en ese espacio digital. Exacto, Yami. Y precisamente acá es donde también encontramos un punto central, que en cierta manera, pues la tecnología no requiere y no sustenta en cierta manera un proyecto ético,
Ese proyecto, en cierta manera, somos nosotros como humanos quienes lo sustentamos, quienes lo vamos armando. La filosofía y la pedagogía, pues en cierta manera aquí se van a volver de una manera indispensable para la reflexión ética. ¿Mm? Sí. Eh, en cierta manera, pues nos van a poder permitir discernir, a cuestionarnos y a mirar si la tecnología es aceptable dentro de lo técnico como incuestionable, también se podría decir. Correcto. Bien, acá, digamos, tomando como punto de partida eso, de lo que su merced dice, hay una pregunta, ¿no? Y digamos, esa pregunta está relacionada a si la tecnología amplía o restringe la democracia. Por ejemplo, yo diría que la tecnología posee una ambivalencia constitutiva, así como ambivalencia, paradoja, ironía, contradicción, bueno, no sé. Puede abrir un horizonte de participación, ¿sí? Pero también puede consolidar nuevas formas de dependencia. Todo depende del uso, de las estructuras que la administran y de la formación que tenemos nosotros para poder interpretar esa tecnología. Ujú. Yamil, pues mira que en cierta manera coincido, pero en cierta manera yo creería que a la fecha, en la realidad del siglo XXI, con todos los avances, digamos, desde la misma IA, todo el desarrollo tecnológico que se ha dado, en cierta manera estamos más cerca de un rostro de la misma tecnología, pero cuando se hace restrictiva, no porque la tecnología sea negativa o por sí misma, sino porque en cierta manera la lógica corporativa o los que en cierta manera son los que controlan esta clase de Ujú. tecnologías, que dominan ese espacio digital, pues terminan en cierta manera dirigiendo el comportamiento social sin un verdadero control democrático. Tal y lo vemos como, por ejemplo, las tendencias que se van desarrollando en TikTok, cuando hay unas ciertas clases de restricciones y cuando también hay unos permisos en estas mismas tendencias. Entonces, digamos que desde este punto se podría analizar. Correcto, sí. Y entonces es ahí donde nuevamente dése cuenta que en cada argumento y en cada cuestión que vamos mencionando surge nuevamente el cuestionamiento. Por ejemplo, ¿qué implica ser un ciudadano en una sociedad tecnológica? ¿Sí? Pues para mí yo creo que implica asumir que no basta con estar conectados, ¿sí? Ser ciudadano es una práctica que tiene o estamos obligados a que sea una práctica reflexiva y no automática, ¿sí? La participación política no se debe reducir a reaccionar, sino a comprender lo que está en juego en cada decisión. Es decir, debemos ser seres políticos, pero reflexivos. Uh -huh. Completamente de acuerdo, Yamil. Y también, pues, no podemos olvidar que implica recuperar la noción de responsabilidad, de autonomía, en cierta manera. La ciudadanía digital no puede quedarse en la superficie, pues, solamente de los clics, ¿no? De los términos que sean, sino que necesita un pensamiento crítico para que nosotros como sujetos o quienes usan estas mismas tecnologías, en cierta manera, no se vean arrastrados por la inercia tecnológica, sino que puedan ejercer en sí mismos una autonomía personal. Bueno, Yamil, Correcto. pues también a mí me surge la idea, por ejemplo, pues, cómo posicionar la educación frente a la tecnología. Sí, yo creo que es una pregunta muy, digamos, profunda, ¿sí? Y que demanda mucha reflexión, ¿no? Porque yo creo que desde un punto de vista educativo o desde un punto de vista pedagógico, eh, que devuelva, ¿sí? La centralidad a lo humano, ¿sí? La educación debe ofrecer herramientas para leer el mundo tecnológico y no necesariamente para adaptarse acríticamente a él, ¿sí? Es decir, sin reflexión, sin crítica. Correcto, Yamil. Sí, pues también en cierta manera resaltar el papel de la filosofía, pues porque También. precisamente para eso es clave, ¿no? Nos recuerda que la técnica tiene límites, que el sentido no puede legarse a algoritmos en cierta manera y que la democracia requiere un espacio de liberación que ninguna máquina en ningún momento va a poder reemplazar. Entonces sí, como punto fundamental, como que vemos estas nociones, ¿no? Muy bien, sí, lo que su merced decía, me acordaba por allá de
de esos primeros pensadores como Platón, la filosofía clásica, que ellos hablaban, no había la noción de Estado, ¿no? Y entonces Ujú. hablaban de la paideia, la politeia, que era el espacio, la política era el espacio de interacción, ¿sí? En donde debían deliberar, donde debían hablar para poder solucionar las problemáticas que habían a lo largo, digamos, de la polis, ¿sí? Y yo Ujú. creo que después de leer a este autor, Jáuregui, la gran tarea es resistir el determinismo tecnológico. No todo lo que es posible técnicamente es legítimo políticamente. Exactamente. Y precisamente por eso, Yamit, pues recordar a toda nuestra audiencia que la democracia es un constructo humano, no es un Correcto. producto automático ni que en cierta manera van a haber una clase de algoritmos como nosotros lo hemos visto, digamos, en cuanto al código binario, no, eso no, la política no la podemos construir desde un algoritmo digital o matemático, no, sino que esto lo vamos a través del diálogo, a través de la reflexión filosófica. Si dejamos que la técnica se vuelva el eje rector en cierta manera, se va a correr el riesgo de vaciar la política de contenido ético y pues en cierta manera pues la participación, porque ya no somos nosotros los que tomamos las decisiones, sino que va a ser la misma tecnología, el algoritmo, el que nos va a encasillar en cierta manera a cierto lugar, ¿no, Yamit? Correcto, Juan José. Y de aquí es, digamos, involucrando a la tecnología, Uh -huh. digamos, la tecnología no debe ser un enemigo, ¿sí? Debemos es saberla usar y la tecnología en este espacio debe ser es una aliada, ¿sí? Siempre que no sustituya la voluntad colectiva, ni mucho menos la formación crítica del ciudadano. Exacto, Yamit. Y pues realmente como que este es yo creería, Yamit, que acá podríamos decantar, digamos, esa riqueza, este mismo autor que nos propone, y es que el mensaje que en cierta manera nos deja es que la democracia no solo se preserva si la técnica está subordinada a un proyecto humano pedagógico y reflexivo, en cierta manera ni es al revés, sino que es a través de la reflexión filosófica. Correcto. Entonces, digamos que todo esto que lo hemos debatido, lo hemos dialogado acá en este espacio, en este podcast de Ciberespacio y Ciudadanía, pues gira en torno a la palabra, ¿no? Gira en torno al diálogo, gira en torno a la construcción humana. Y pues nada, agradecer Juan José su espacio, agradecer a los oyentes que nos están escuchando en este podcast de Ciberespacio y Ciudadanía. Gracias por acompañarnos en este ejercicio de pensamiento. Ojalá esta conversación motive a seguir explorando el vínculo entre la tecnología, la democracia, por supuesto la educación, la filosofía y todo con una mirada crítica, ¿no? Ujú. Claro que sí, Yamil. Me uno a ese saludo cordial para agradecerle a toda nuestra audiencia, de manera especial pues a nuestro tutor del curso de Ciberespacio y Ciudadanía. Esperamos reencontrarnos en un próximo diálogo, en un próximo encuentro digamos, estas dinámicas de reflexiones que realmente es lo que hace posible que se dé este discurso filosófico, toda esta reflexión filosófica y como reflexión final y como punto central, porque como todo debe dejar una enseñanza y en cierta manera, un granito de oro que para nosotros debe ser válido, es que nunca se nos olvide que la libertad se piensa, se educa y se construye colectivamente. Entre todos lo Correcto, hacemos a través de la reflexión. Entonces, correcto. muchísimas gracias, Muchas Yamit. gracias, Juan José. Ya, terminó. Listo.